mecanismos evolutivos. Ok, perfecto. Por favor, avísenme en caso que falle el internet. Ya ha estado fallando todo el día. ¿De acuerdo? Ok, ya vimos un panorama inicial de este tema el viernes. Ahora les voy a dar una presentación donde nos vamos a explicar con un poco más de detalle algunos aspectos que a nivel de bachillerato es importante que ustedes sepan. Mecanismos evolutivos. Vean en la versión 4.0. ¿Qué es la selección natural? Ya lo hemos explicado 2 o 3 veces, hemos hablado de algunas definiciones de selección natural, pero voy a insistir con otra variante. ¿Qué es la selección natural? Es el principal mecanismo de evolución adaptativa. La selección natural consiste en la sobrevivencia exitosa de los organismos hasta después de dejar descendientes viables. En el GIF animado que tienen aquí, se muestra unos árboles en Inglaterra habitados por polillas con aves insectívoras que se comen en las polillas. Antiguamente la corteza de los árboles era clara como se ve aquí antes de la revolución industrial y los pájaros se comían en las polillas oscuras. Pero luego de la revolución industrial, el tizne del carbón oscureció la corteza de los árboles y cuáles polillas eran más visibles. Las polillas visibles eran las polillas blancas y las polillas negras eran seleccionadas positivamente para el ambiente porque no se las comían y dejaban descendientes. Este ejemplo, que es el principal ejemplo de melanismo industrial, de ejemplo de selección natural, nos explica precisamente que el hecho de que solo algunos fenotipos sean seleccionados para reproducirse o para que termine ahí su historia, implican que la posa génica de la población de polillas que de este ejemplo cambia en función de la eficacia de los rasgos heredables respecto a las presiones ambientales. Y un aspecto importante de esto es que los genes alelos que determinan el color oscuro y el color claro son genes alelos, son variantes del mismo gen, pero el gen alelo para el color claro no es bueno ni es malo, lo mismo el otro gen alelo. Los genes alelos no son buenos ni malos por sí mismos, son buenos y malos en función de las presiones ambientales que elige positiva o negativamente. Y este concepto, este detalle, este matiz es fundamental. Los genes no son buenos ni son malos. Todo depende del entorno, de cuáles genes comparten el genoma en el organismo y cuáles condiciones ambientales existen. Insistiré en otro aspecto de qué es la selección natural. Otra forma de frasearlo. La selección natural es un proceso que ocurre con cada generación. Los organismos no tienen la misma probabilidad de sobrevivir hasta el momento de la reproducción, ni tienen la misma eficacia reproductora en el ambiente donde viven, pues difieren en sus rasgos, es decir, en su anatomía, en su funcionamiento, en su conducta, es lo que llamamos fenotipo, siempre y cuando esos rasgos sean heredables. Así pues, la posa génica de la generación descendiente difiere de la poseída por la generación progenitora. ¿Quién elige? Los factores ambientales. ¿A quién se elige? A los organismos en la selección natural eligen los factores ambientales. ¿A quiénes elige? A los organismos. Pero, ¿quién cambia? La posa génica de una población o de la especie. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién evoluciona?
por selección natural? Las especies. Vamos a dar un ejemplo distinto de selección natural, más detallado. Miren, el gen ADH es un gen que tenemos muchos animales que codifica la síntesis de la enzima alcohol deshidrogenasa, misma que elimina el etanol. Como saben de química 3, aquí tienen el etanol, CH3H2OH, y esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, le quita el alcohol, deshidrogena, des es perder, pierden el hidrógeno y convierten el grupo alcohol OH, o hidroxilo, lo convierten en una sustancia, en grupo aldehído, CHO, que tienen aquí, que es muy importante esto, porque resulta que el etanol para nuestras células es tóxico. Cuando el alcohol deshidrogenasa lo convierte en gliceraldehído, deja de ser tóxico. En los organismos, por lo general, hay dos alelos. Puede haber un alelo rápido, que elimina el etanol, y otro que es lento. Destruir el etanol rápidamente disminuye los efectos tóxicos del etanol. Así que, entonces, ¿qué pasaría si se cultivan, digamos, moscas drosófilas, alimentándolas en presencia o en ausencia de etanol? Planteemos la hipótesis. Si cultivamos las drosófilas en presencia de alcohol, entonces las moscas con el gen alelo ADH, que es lento, se harán menos frecuentes con el paso de las generaciones, pues es ventajoso eliminar el tóxico con rapidez. Y entonces el gen alelo lento va a sufrir una selección natural, en este caso experimental, negativa, y se va a seleccionar positivamente al gen alelo de acción rápida. Bueno, la puesta a prueba de esta hipótesis ya se realizó. Cavener y Clegg en 1981, con estas moscas de la fruta, ellos crearon por 57 generaciones poblaciones duplicadas de drosófilas, 2 experimentales y 2 controles negativos. Las poblaciones experimentales fueron alimentadas con una dieta conteniendo 10% de etanol, y las poblaciones control con la misma dieta pero sin etanol. Cada 5 generaciones se determinó de manera bioquímica la frecuencia relativa del gen alelo lento ADSH, ADHS. Y entonces tenemos aquí en la gráfica de sus resultados, en el eje vertical, la frecuencia del gen alelo lento, que originalmente es muy alta en todas las 4 poblaciones, que las poblaciones control son rojas y amarillos, y las poblaciones experimentales son verde y azul. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Noten que a lo largo de las generaciones, más de 5 decenas, disminuye la proporción del gen alelo lento. Entonces, aquí estamos viendo la acción de la selección natural y que estamos viendo que es adaptativa. Termina mejorando la adecuación de la especie a su medio, porque si estas moscas de drosófila tienen que vivir en un medio donde hay alcohol, la población cambia, evoluciona a ser una población que tiene genes alelos de alcohol deshidrogenasa rápida, que elimina el etanol y evita entonces así su efecto negativo, dado que el etanol es una sustancia tóxica para nuestras células. Veamos con otro detalle qué es lo que pasa con los genes alelos, por ejemplo, un gen alelo recesivo, si hay selección en contra del gen alelo. Apliquemos lo que ya aprendimos de la ley de Hardy-Weinberg. Imaginemos una población cuyos genes alelos existen a la misma frecuencia de 5 décimos. Eso significa que el 50% de los gametos de la población tienen el alelo A dominante y el 50% de los gametos el alelo A recesivo.
Por la ley de Hardy-Weinberg, sabemos que la siguiente generación estará formada por 3 genotipos en proporciones 1, 2, 1, como lo obtenemos en el rombo de Punnett, que se ha llenado aquí de manera automática. Tenemos 3 genotipos, homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. ¿En qué proporciones? 1, 2, 1. 25%, 50% y 25%. 1, 2, 1. Eso lo sabemos. ¿Qué pasa si hay selección en contra del gen alelo recesivo A minúscula, de modo que solo el 30% de los homocigotos recesivos A minúscula sobreviven y el 80% de los heterocigotos A minúscula lo hacen? Bueno, imaginemos 1000 descendientes para hacer los cálculos fácilmente. Si tenemos 1000 descendientes antes de la selección, entonces la población que habíamos visto en la diapositiva anterior, tenemos que tenemos los homocigotos dominantes 250 individuos, porque es la cuarta parte. La mitad de 1000, es decir, 500, son heterocigotos. Y la cuarta parte de 1000, 250, son homocigotos recesivos. Dado que hay una selección en contra del alelo recesivo, entonces de los 500 organismos heterocigotos, solo el 80% sobrevive y quedan 400. De los 250 organismos homocigotos recesivos, solo el 30% sobrevive. ¿Cuántos sobreviven? Después de la selección solamente sobreviven 75 homocigotos recesivos y 400 heterocigotos. Una vez que estamos aquí, podemos contar los genes alelos después de la selección, estos, y nótese cómo cambian los valores de P y Q, aumentando la frecuencia relativa del alelo A dominante y disminuyendo la frecuencia del alelo A recesivo. Tenemos 400 más 250, 650. Más 75 son 725 organismos. ¿Cuántos genes tienen en total? Pues 725 por 2. Porque cada organismo tiene un par de genes. Entonces noten precisamente que tenemos 500 genes alelos A dominantes de estos 250 organismos homocigotos dominantes. Y como un heterocigoto tiene un gen alelo dominante y son 400, el total de genes alelos A dominantes son 500 más 400, 900. ¿Cuál es la frecuencia del alelo dominante? Pues es una frecuencia relativa. Dividimos 900 entre el total de genes, que son 1450, y eso nos da una cantidad de 62 centésimos, que claro es más grande que 50 centésimos de la población original antes de la selección. Y lo mismo hacemos para el gen alelo recesivo. Tenemos 400 alelos recesivos de los heterocigotos, de estos 400 heterocigotos, y 150 alelos A recesivo de estos 75 homocigotos dominantes. 400 más 150 son 550 alelos recesivos. ¿Cuál es la frecuencia alélica Q? Pues 550 entre 1450 nos da precisamente 38 centésimos, que es precisamente lo que estamos viendo. Como hay selección en contra del alelo recesivo, el alelo recesivo disminuye su proporción después de la selección. Otro aspecto. ¿Hay distintos tipos de selección? Sí, hay muchos tipos, por diversos criterios, pero no los comentaremos, excepto esos 3 tipos de selección. En las gráficas tenemos antes la presión de selección y después. Tenemos un histograma de un rasgo de un organismo X, puede ser la altura, puede ser el peso, puede ser la cantidad de
de glucosa en la sangre o la cantidad de ácidos grasos. Y entonces esa característica se distribuye con una curva, un histograma que recuerda precisamente a una campana de distribución normal que estudiarán precisamente en matemáticas el próximo semestre. ¿Ok? Entonces tenemos las mismas poblaciones con esas características de distribución de un rasgo y sujeto a 3 tipos de presión de selección. Noten que aquí tenemos graficado en el eje vertical la probabilidad de sobrevivencia. Aquí es la probabilidad de sobrevivencia de 1, del 100%, y aquí la probabilidad de sobrevivencia de 0. ¿De acuerdo? Y tenemos 3 gráficas de presión de selección. Aquí es 0 probabilidad de sobrevivir hasta todo mundo sobrevive. Aquí nadie sobrevive, aumenta, sobreviven todos, y acá disminuye la sobrevivencia. Aquí la sobrevivencia es alta, baja y vuelve a subir. Claro, esta presión de selección se llama disruptiva. ¿Qué es lo que hace? Selecciona, disminuye la variabilidad y solo sobreviven los que están en medio de la curva de Gauss, de la campana de Gauss. Luego tenemos en esta presión de selección que parece campana, se llama presión de selección estabilizadora, y lo que hace es que se selecciona en contra los extremos y se selecciona positivamente los valores medios del rasgo. Los organismos que tienen los valores medianos del rasgo sobreviven. Y finalmente tenemos la presión de selección direccional. En este caso, desaparece un lado de la campana de Gauss, de la distribución del rasgo, y sobreviven los que están del otro lado. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cuál es el efecto de los tipos de selección? Por el resultado de la selección en el devenir de la especie, tenemos la selección direccional y estabilizadora. Ambos tipos de selección, las dos, reducen la variación, reducen la amplitud de variación de los rasgos. En el caso de la direccional, modifica la especie. No solo reduce la variación, sino también la modifica. En la estabilizadora, lo que ocurre es que reduce la variación, pero mantiene a la especie sin cambio anatómico, fisiológico, conductual. Sigue siendo la misma especie. Pero en la selección disruptiva, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? No cambia la media de los valores que tiene el rasgo, pero aumenta la variación. Aumenta la variación y a largo plazo, si la presión de selección disruptiva se mantiene por suficientes generaciones, en realidad termina diferenciando las poblaciones hijas que se convierten después en especies hermanas. Es hijas de la anterior, pero ambas especies que se forman son hermanas entre sí. Ok. Otro mecanismo. Ya la hemos escuchado, lo mencionamos en la ley de Hardy-Weinberg, que ocurre cuando la deriva génica ocurre cuando no se cumple la ley de Hardy-Weinberg, igual que la selección. ¿Qué es la deriva génica o genética? Es el principal mecanismo evolutivo no adaptativo. Ocurre como resultado de desviaciones aleatorias durante la existencia y reproducción de poblaciones pequeñas. Así pues, la posa génica cambia sin relación a la eficacia de los rasgos y del medio. Aquí este escarabajo ni modo tuvo mala suerte, le tocó estar en el momento y lugar incorrecto y ya sus genes dejaron
de importar para la evolución de la especie. Ya no dejo hijitos. Pero a veces es pura mala suerte. No tiene nada que ver con la capacidad del organismo. Entonces, veamos la deriva génica aplicando lo que estudiamos en la ley de Hardy-Weinberg, porque lo que estudiamos es para aprender otras cosas. Y aquí no animo esta parte, saben que, digamos, en la generación 1 tienen P y Q igual a 5 décimos, lo que significa que el 50% de los gametos de la población tienen el alelo dominante y el alelo recesivo, y entonces cuando ocurren las singamias, pues entonces toda la siguiente generación descendiente, la generación 2, está formada por 3 genotipos: homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo en proporciones 1, 2, 1, que si contamos los genes, pues resulta que P es igual a 5 décimos y Q igual a 5 décimos. Es decir, la ley de Hardy-Weinberg. Si se cumple Hardy-Weinberg, las frecuencias alélicas no cambian de la generación 1 a la 2. Eso lo sabíamos. Pero, ¿qué ocurre si solo se forman 5 cigotos? De toda la población, solo se van a formar 5 cigotos, es decir, 5 organismos descendientes. Son muy poquitos. 1, 2, un heterocigoto, un homocigoto recesivo, otro heterocigoto, otro homocigoto recesivo, otro heterocigoto. Son 5 organismos. ¿Cuántos genes en total? 5 por 2 son 10. ¿Cuántos de esos genes son dominantes A mayúscula? 1, 2, 3. Por lo tanto, P vale 3 décimos. 3 de 10. ¿Y cuánto vale Q? Pues 1 menos P. Es decir, Q igual a 7 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes alelos recesivos, entre un total de 10, son 7 décimos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no se cumple la ley de Hardy-Weinberg y las frecuencias alélicas cambian. Eso es la deriva génica. Pero además es algo más relevante. Lamentablemente, ustedes van a estudiar probabilidades el próximo semestre y no podemos profundizar sobre esto. Lo van a tener que aceptar los cálculos que les muestro. Por ejemplo, si originalmente Q vale 6 décimos, pero solo hay 10 cigotos, solo va a haber 10 descendientes, ¿cuál es la probabilidad de que la P de la siguiente generación tenga un valor de 6 décimos? Pues en realidad, por cuestiones de azar, de chiripa, pero que se puede calcular, y si ustedes aprenden estadística el próximo semestre, probabilidad del próximo semestre, lo suficiente, podrían regresar y plantear el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que la P, la probabilidad de que, perdón, de que Q siga siendo 6 décimos? La probabilidad es de 18%. Y claro, es más probable que Q tenga un valor menor a 6 décimos, y esa probabilidad es de 40.5%, y va a ser también más probable que no sea 6 décimos, sino más de 6 décimos, y que equivale a 40.5%. Claro, esto tiene que ver precisamente con las propiedades de una curva de distribución de probabilidades que se llama normal o campana de Gauss, que van a estudiar el próximo semestre. No podemos dar más detalles. El chiste es
que por razones matemáticas de probabilidad, cuando habiendo pocos cigotos, es más probable que la Q de los mismos, de toda la población, de la población pequeñita que se forma, sea distinta a la Q original de la generación precedente. Esto tiene consecuencias importantes, porque si el tamaño, insisto, si el tamaño poblacional es pequeño, lo más factible es tener un solo alelo en vez de dos, ya que la deriva génica oscila azarosamente conforme transcurren las generaciones. Y entonces un gen alelo puede eventualmente desaparecer y quedarse fijado el otro. Cuando hay deriva génica, y hay deriva génica cuando el tamaño de las poblaciones es pequeño, y es lo que pasa con una gran cantidad de mamíferos y de aves y de otros tipos de seres vivos en la actualidad, donde por acción humana se ha reducido la cantidad de organismos que había. En el pasado había miles y miles de caballos salvajes. Ahora ya hay solo una subespecie ahí de caballos todavía medio salvajes. Y son poquitos ejemplares. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí actúa la deriva génica. ¿Y cuál es el efecto de la deriva genética? La fijación de alelos al azar y la disminución de la heterogosidad, lo cual es muy relevante porque disminuye la diversidad genética. Hay un fenómeno que se llama vigor híbrido, que significa que cuando ustedes cruzan dos organismos diferentes alejados entre sí, los descendientes tienen mayor vigor, son más eficientes en la naturaleza. Por eso en la agricultura generalmente se usan semillas híbridas. Y por eso es importante saber si una población de cualquier especie en peligro de extinción tiene pocos ejemplares. Lo importante es saber si tiene suficiente heterocigosidad. Y si tiene poquito, podemos mandar traer un bisonte de Canadá, y hay otro bisonte que tienen en cautiverio en otro lugar del planeta. Podríamos traer el semen de ese bisonte y cruzarlo y obtener hijos en los pocos bisontes que se han reintroducido en Coahuila recientemente, porque los bisontes en México se extinguieron hace poco más de 100 años y se han reintroducido ahora. Pero ¿qué es lo que importante? Necesitamos, como la población es pequeña, necesitamos actuar para lograr mayor heterocigosidad. Porque aclaremos, la deriva genética es una importante fuerza evolutiva, pero no es un mecanismo adaptativo. Cuando las poblaciones pequeñas se enfrentan al hecho que actúa la deriva genética, resulta que el mecanismo no es adaptativo, el mecanismo están evolucionando, pero no mejoran su idoneidad. Las personas creen, comunes y corrientes, que la evolución solo conduce a la perfección, como lo mencionamos el viernes. No, hay varios mecanismos evolutivos y la deriva génica o genética no es un mecanismo adaptativo y por lo tanto no mejora la idoneidad de los organismos. Otro proceso, consanguinidad. Bueno, la consanguinidad es el resultado de cruzas no azarosas, que están restringidas precisamente a ocurrir la reproducción entre parientes.
Como los familiares comparten una gran cantidad de genes alelos, según su cercanía. En este esquema, ustedes están aquí, ustedes tienen el 100% de sus genes. Y ustedes comparten con su papá y su mamá solo la mitad de sus genes. Y también con sus hijos. Ustedes van a dar la mitad de sus genes en su espermatozoide o en su óvulo. Y ustedes comparten con sus hermanos y hermanas también la mitad de sus genes. Por eso, si ustedes no pueden reproducir, si no pueden tener hijos, podrían aún así heredar sus genes a través de sus hermanos y hermanas. Porque precisamente, pues, sus hermanos y sus hermanas tienen la mitad de sus propios genes de ustedes. Y claro, sus nietos van a tener solo la cuarta parte de los genes que ustedes tienen, al igual que sus abuelos. Ustedes tienen el 25%, la cuarta parte de genes de sus 4 abuelos. Y sus bisabuelos, solo ustedes tienen un octavo de los genes de sus bisabuelos, de cada uno de sus 8 bisabuelos. Y lo mismo pasa con sus bisnietos. Y bueno, el chiste es que la consanguinidad es el resultado de cruzas entre parientes, entre este grupo de parientes. Claro, sus hijos, sus padres, sus hermanos, hermanas, comparten más genes con ustedes que sus sobrinos, sus sobrinas, sus tíos, sus tías, o sus abuelos y sus nietos. El resultado es que cuando hay consanguinidad, hay un fenómeno que se llama depresión consanguínea. En la gráfica se muestra en el eje vertical la tasa de mortalidad de hijos de primos hermanos y en el lado horizontal, en el eje X, la tasa de mortalidad entre hijos de padres no emparentados. Si no hubiera diferencia entre reproducirse entre parientes y entre no parientes, la tasa de mortalidad sería idéntica en ambos casos y estarían los resultados sobre esta línea. Sin embargo, los hijos de las parejas de primos hermanos tienen una tasa de mortalidad mayor, como se ve claramente en estos puntos. Son resultados obtenidos por Beatles y Neal en 1994. La cruz anual aleatoria produce depresión consanguínea. Tenemos este efecto también en plantas, Lobelia cardinalis. Está el número de flores de los sobrevivientes contra la edad en años de las plantas. Entonces, las plantas son hermafroditas y pueden autorreproducirse. Poder autorreproducirse en realidad resulta ventajoso si no se encuentra pareja. Y claro, las plantas pueden autorreproducirse porque como su nombre dice, están plantadas, están fijas en el suelo, no pueden salir por ahí a buscar a su media naranja. Entonces, pues si no encuentran con quién reproducirse, vaya, si no hay murciélagos, si no hay mariposas, si no hay abejas, si no hay colibríes que polinicen a sus flores, pues se autorreproduce. Pero cuando eso ocurre y vemos los resultados de la fecundación cruzada contra la autofecundación, es que en estas plantas noten que la fecundación cruzada produce más flores que la autofecundación. No es muy bueno autofecundarse. Y aunque las plantas son hermafroditas y pueden reproducirse ellas solitas, hay mecanismos evolutivos, ha evolucionado mecanismos que permiten la fecundación cruzadas, aunque tengan los dos sexos. Otro ejemplo, tenemos estas aves. Es un trabajo de Van Noordwijk y Charlot en 1981. Estos pajaritos que ya se me olvidó su nombre, se me escapó. Bueno, lo importante es que estos pajaritos
cuando se cruzan entre parientes, aumenta la formación de genotipos homocigotos recesivos de efecto negativo. Así, por ejemplo, precisamente la acción de esos homocigotos recesivos tienen efecto deleterio, efecto negativo, se enferman o se mueren el embrión dentro de los huevos, y entonces el número de huevos no eclosionados es mayor conforme el parentesco es más cercano. En el eje vertical el número de huevos que no eclosionan, y en el eje horizontal el parentesco, desde un 64avo hasta un cuarto de parentesco, es decir, el mismo que hay entre hijos y abuelos, entre ustedes y sus sobrinos. Vean claramente cómo el número de huevos no eclosionados crece. Así que la consanguinidad en general no es buena y hay mecanismos adquiridos por evolución de los linajes para tratar de evitar la cruza entre hermanos o entre primos, entre parientes. Otro mecanismo, la migración. ¿Qué es la migración? La migración es el proceso que consiste en desplazamientos de poblaciones de manera que éstas se fusionan y se fisionan. A nivel de la poza génica equivale a la entrada y salida de genes. Aquí tenemos las migraciones de la mariposa monarca y notarán que hay muchas poblaciones en Norteamérica, en la parte más norteña, más septentrional, y las poblaciones esas se juntan cuando viajan en invierno hacia México, y cuando regresan después del invierno hacia el norte, esas poblaciones que están todas juntas aquí en México se separan. ¿Cuál es el efecto en general de la migración? No siempre es así, pero lo más común es que cuando hay migración, la migración mantiene la integridad de la poza génica y por tanto la integridad de la especie, aunque estén muchas poblaciones separadas en un territorio tan vasto como el de Estados Unidos y Canadá. Otro mecanismo. ¿Qué es la selección sexual? Es un caso especial de la selección natural, en la cual los organismos que se reproducen sexualmente siguen criterios aparentemente arbitrarios para elegir pareja y lograr reproducirse. No les voy a repetir el ejemplo ya aburrido del pavo real. Aquí tenemos el colibrí Rodigesia mirabilis. Es macho. Este colibrí es seleccionado por las hembras de su especie con mayor frecuencia mientras más grandes sean sus plumas de la cola. Aunque claro, esas plumas largas le hagan a su portador el vuelo más difícil. Las hembras eligen al colibrí macho que tenga las plumas de la cola más largas. Y se ha demostrado, precisamente Segami en el 2017 investigó esto y lo que hizo fue cortarle las colas a los colibríes con colas largas, dejándolas chiquitas, y a los colibríes que tenían colas pequeñas, pegándoselas para que fuesen más largas. ¿Y qué encontró? Que las colibríes hembras eligen el que tiene la cola larga. No sabemos si eso tiene un factor de selección favorable para la especie, porque para poder volar con unas largas, pues se requiere tener un conjunto de genes del cuerpo corporales que puedan tener un organismo volador. Y claro, si tiene un conjunto de genes alelos de todo su genoma que no son tan eficaces, pues, aunque tengan las plumas de la cola largas, pues no va a volar. Y si no vuela, pues las hembras no le van a hacer caso. Le van a decir nanay. Vamos a hablar de los dos tipos de selección sexual principales que ustedes deben estar enterados.
Y es la selección intrasexual, del lexema intra, que significa dentro, es decir, dentro de la especie. En este caso es la competencia entre organismos del mismo sexo. Esta selección sexual se da cuando los machos controlan los recursos requeridos por las hembras, incluso a ellas mismas. Aquí tenemos este par de animales, machos, canguros, que están combatiendo. Pues combaten los leones marinos y combaten los leones, etcétera, etcétera. Ahí hay selección sexual. Las hembras están alrededor y no tienen opinión. Simplemente lo que ocurre es que el macho que gana es el que se va a reproducir con todas las hembras de su territorio. La selección intersexual, en cambio, del lexema inter, que significa entre, es cuando un sexo, puede ser el macho o las hembras, elige al otro por un rasgo o conducta que lo hace atractivo. No sabemos si lo haga atractivo por una racionalidad obvia para nosotros o no, pero el hecho es que ocurre. Se da cuando los machos de la especie no pueden controlar a las hembras ni a los recursos vitales, no controlan el territorio. Entonces tenemos esta ave del paraíso que tiene un plumaje negro, intenso, brilloso, hermoso, y esta sale ciano y se pone a danzar, se le pone a bailar como los espectáculos esos frente a las hembras. Vean las hembras qué cuchita está. Por esta cuchita sí, porque es una adaptación precisamente para que los depredadores no la encuentren y no se la coman. Pero elige al macho más vistoso, el mejor bailador, porque si es más vistoso, más bailador, y todavía no se lo comen los depredadores, es probable que tenga un conjunto de genes eficaces. Y si las hembras los eligen. Bueno, pasemos a otro proceso fundamental que es la especiación. Es muy importante, no vamos a entrar en los detalles de especiación porque son en verdad un poco complejos, estamos en bachillerato, pero ¿qué es la especiación? Es el proceso evolutivo fundamental que consiste en originar nuevas especies. Por lo general es el resultado, la especiación, de la divergencia de sendas poblaciones de la especie ancestral dirigida por un conjunto distinto de presiones de selección ambiental. Es decir, cuando tienen una presión seleccional direccional distinta en las poblaciones. De este hecho deriva el carácter ramificado de la evolución, que lo tenemos evidencias que ocurrió desde el mismo origen de la vida hace 4.000 millones de años. Un ejemplo de especiación lo tenemos en los peces puerco que viven en el mar Caribe y en el océano Pacífico del Istmo de América, del Istmo de Panamá. Bueno, hace 3.5 millones, antes de hace 3.5 millones, existía una población ancestral de peces puerco que vivían en el Caribe y se extendían por todo el Océano Pacífico, ahí por Centroamérica. Pero hace 3.5 millones se formó este puente terrestre en Panamá, esta parte se convirtió y tuvo efectos importantes en toda la biota de Norteamérica y Sudamérica, o especies que viajaron al norte, como la zarigüeya, y otras especies que bajaron hacia el sur. El punto relevante aquí es que estas dos poblaciones de peces puerco han estado separadas por esta barrera física desde hace 3,5 millones de años. El resultado es que en la actualidad los peces puerco de ambos lados del Istmo de Panamá son diferentes especies. Evidentemente peces puerco, Anisotremus thaniatus y Anisotremus virginicus. Pero son diferentes especies, son muy parecidas, son especies hermanas. Ha ocurrido aquí, en este tiempo de 3,5 millones, la formación de dos especies nuevas de peces puerco. No vamos a profundizar más en especiación, no tenemos tiempo, nos
Están muchas semanas, nos faltaron 2 semanas de clase. 3 en realidad. Así que saltemos a la extinción. ¿Qué es la extinción? Es el proceso evolutivo consistente en la desaparición de todos los organismos de una especie. La longevidad de las especies se extiende desde kiloaños a varias decenas de millones de años. K quiere decir kiloaños, miles de años, y MA, millones de años. La mayoría de las especies de mamíferos, que es el dato que les voy a dar, persisten durante 1 millón de años. Pero esa es la mayoría, es la media. Pero solo es la media, es el promedio. Hay especies poquitas especies que viven más, 10, 15 millones de años, y hay poquitas especies que viven menos, 100.000 años, 200.000 años. ¿Sí? De ahí es importante que cuando estudien la distribución normal de probabilidades o de frecuencias, se acuerden, ya usamos ese concepto y es fundamental para entender la realidad. Entonces, ¿qué factores inducen la extinción? Son muchos, muy variados, pero en realidad hay 2 formas de extinguirse. Hay una forma de extinción normal, donde algunos factores ambientales son relevantes, y también hay extinciones que ocurren cuando hay crisis ambientales. En el caso de los momentos normales, precisamente las especies que sobreviven es basadas precisamente en la selección natural. Y en el caso de las crisis ambientales es la pura chiripa, más selección natural. Un ejemplo de condiciones de evolución normal puede ocurrir eventualmente que una especie depreda a otra de manera tan grande que la destruye, provoca su extinción. Un ejemplo de ello tenemos en el mamut americano, que hasta hace 12.000, 10.000 millones, perdón, 12.000, 10.000 años existían en Norteamérica, en México, en Tepepan, aquí donde se están construyendo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Precisamente sabemos que había una gran población de mamuts americanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no existen? Bueno, es que hace más de 20.000 años llegó nuestra especie a América. ¿Y qué hicimos durante 10.000 años mínimo? Pues cazábamos mamut. Y como los mamuts son animales grandotes, ¿cómo los cazábamos? ¿Nos peleamos de uno en uno? ¿Tenemos garras? ¿Tenemos dientes para depredar los mamuts? No, pero tenemos inteligencia. Entonces lo que hicieron nuestros ancestros americanos, humanos, lo que hicieron es espantar a las manadas de mamut hacia un despeñadero o hacia un pantano donde se inmovilizaban los ejemplares y era más factible cazarlos con las lanzas que teníamos, que fabricábamos por aquel entonces. Y claro, lo depredamos tanto porque la técnica no era muy eficaz. Los espantábamos hacia un despeñadero y se morían casi todos los organismos de una población. Ya no hay mamuts, aunque va a haber un museo del mamut allá en el aeropuerto. Espero lo visiten. Allá, yo creo que en el 21, no, en el 22. El otro aspecto, las crisis ambientales, ¿qué provocan? Extinciones masivas de mayor o menor relevancia. Las 5 principales que tenemos conocimiento, pero tenemos la certeza que ha habido más extinciones masivas en la historia de la Tierra en los últimos, desde su origen hace 4.000 millones de años. Son estas 5. La extinción del Ordovícico a finales del Ordovícico, que hubo una tasa de muerte de especies del 85%,
a finales del Devónico, hace 340 millones de años, 70% de muerte de especies. En el Pérmico, hace 250 millones de años, el 95%. Casi desaparece la vida, ¿eh? El Triásico, una extinción del 76%, hace 200 millones. Y la extinción debido al meteorito que cayó al norte de Yucatán, donde se extinguieron los dinosaurios y otros grupos de animales y de organismos, fue una tasa de muerte de especies del 80%. Las causas son diferentes, puede haber enfriamiento rápido global, impactos de asteroides, enfriamiento global, calentamiento global, incremento, como ocurrió en el Pérmico, un calentamiento global como el que está ocurriendo ahora, desertificación, incremento de metano y CO2 como está ocurriendo ahora, en fin, mayor actividad volcánica, caída de los niveles del mar, porque glaciaciones muy grandes, etc. Pero el resultado importante es que se mueren las especies sin importar la idoneidad, sin importar las adaptaciones que tienen los organismos. Entonces, el último proceso que vamos a estudiar hoy es la simbiogénesis. ¿Qué es la simbiogénesis? Es el proceso que fusiona linajes evolutivos mediante la coevolución de simbiontes que logran una integración funcional al final de este proceso al nivel de sus genomas. Simbiontes, ¿qué es un simbionte? Lo van a estudiar en ecología. Lexema sim, que significa unir, juntar, bio, que significa vida o ser vivo, organismo. Lexema ont, que significa ser. ¿Qué es un simbionte? Es un ser que vive junto a otro. Y como verán en ecología, de esa convivencia resulta beneficiado los dos organismos, los dos simbiontes que viven juntos, resultan beneficiados. Y entonces, la simbiogénesis es un fenómeno relativamente raro en la historia de la vida, pero de enormes consecuencias evolutivas. Durante más de 2.000 millones de años solo existieron organismos procarióticos. Más de 2.000 millones de años. Y sin embargo, precisamente la simbiogénesis que dio origen precisamente generó a la célula eucariótica. Al surgir la célula eucariota por simbiogénesis, no solo surgió la célula eucariótica, sino también surgió todo el dominio eucaria, todo el reino protista, todo el reino fungi, todo el reino animalia, todo el reino plantae, procede de la simbiogénesis de sendos ancestros de protistas del dominio arquea, el hospedador, y una bacteria y otro procariote del dominio bacteria. Precisamente sabemos que un procariote, bacteria del tipo alfa proteobacterio, es el ancestro de lo que después de muchas generaciones de coevolución se convirtió en nuestra actual mitocondria, y la célula hospedero proviene de una arqueobacteria. Sabemos actualmente que el ancestro era del grupo de arqueobacterias que se llaman del Asgard, del grupo de arqueobacterias de Asgard. Y bueno, en los detalles de esta coevolución todavía se están estudiando, pero tenemos enormes pruebas de que precisamente la célula eucariótica primitiva resultó precisamente de la coevolución, después de muchas generaciones, de una simbiosis entre una arqueobacteria y una eubacteria. ¿Cuándo ocurrió eso?
pues hace, cuando mucho, 2.000 millones de años. ¿Hay otros ejemplos de simbiogénesis o solo estamos hablando de un caso particular? No, hay más casos. Los linajes de organismos eucarióticos fotosintéticos, por ejemplo, las algas, las plantas, derivan de una simbiogénesis entre una cianobacteria y una eucariota bien evolucionada para entonces. Varios eventos de fusión celular, primaria, secundaria, terciaria, es decir, simbiogénesis primaria, secundaria y terciaria, dieron origen a los diversos linajes de algas y de las plantas verdes. Es decir, de todo un reino de seres vivos, que es el reino Plantae, y de varios grupos de protistas, que son las algas, las plantas, bueno, son las algas fotosintéticas. En la ilustración les muestro con la simbiogénesis primaria. Tenemos un organismo eucariótico, vean su núcleo, su mitocondria, se fagocita a una cianobacteria, en vez de comérsela, establece una relación de simbiosis mutuamente ventajosa y de la evolución, coevolución del hospedador eucariótico y el endosimbionte, que era la cianobacteria, aparece un nuevo tipo de célula, que es una célula fotosintética que se llama, es una alga eucariótica, que tiene núcleo, mitocondria y también cloroplastos. Pero este proceso de simbiogénesis volvió a ocurrir y entonces otro protista que no era fotosintético, tenía su núcleo, su mitocondria, establece una endosimbiosis, el protista como hospedador de un alga eucariótica, que pueden ser verdes o rojas, y entonces de la coevolución de esa alga verde o roja, en este caso verde, aparece un nuevo tipo de célula, que es la célula de un grupo de algas que se llaman criptomónadas, que es muy importante esto porque aquí claramente estamos viendo un estado intermedio de la simbiogénesis. Se fagocitó una alga que tenía ya su núcleo y aquí en las criptomónadas todavía logramos ver que persiste el núcleo muy reducido del ancestro algal, 551 kilopares de bases. No tiene, su núcleo pues, es tan chiquito que ni ya lo llamamos núcleo, lo llamamos nucleomorfo, una estructura con forma de núcleo. Y en su cloroplasto, este cloroplasto tiene 1, 2, 3, 4 membranas. Y claro, por eso cuando estudiaron en biología 1 probablemente hablaron de organelos de una sola membrana y organelos de más de una membrana. Las mitocondrias tienen 2 y los cloroplastos de las algas verdes y rojas tienen solo 2 membranas, pero los que de la endosimbiosis secundaria pueden tener 3 o 4 membranas, incluso tener un núcleo residual. Y bueno, ¿hay otros ejemplos de simbiogénesis? Sí, hay otros ejemplos de simbiogénesis, claro que sí. Recién conocemos muchos ejemplos en realidad de simbiogénesis en estado de mosaico funcional, es decir, que todavía no se han integrado los genomas de los organismos. Pero tenemos, por ejemplo, aquí un linaje de procariotes que se llama flavobacterias o bacterias, y otro grupo de organismos que son los artrópodos, son animales. Una flavobacteria y un artrópodo, que son las cucarachas, se asociaron como simbiontes hace unos 250 millones por lo menos. Y lo que ocurre es que el metabolismo de las cucarachas es muy conservador de nitrógeno. Una vez que ha comido proteínas, el nitrógeno de esas proteínas no lo pierde en forma de ácido úrico, como lo hacemos casi todos los animales terrestres.
El ácido úrico lo usa como reserva del elemento nitrógeno, como estudiarán en la oncología. El nitrógeno es uno de los factores limitantes del crecimiento de muchísimas especies de seres vivos. Resulta ser que hay esta simbiogénesis en un mosaico funcional, porque hay una bacteria endosimbionte dentro de las células de la cucaracha, del tubo digestivo de las cucarachas. Esa bacteria se llama Bacterium quinoti, que lo que hace es que recupera el nitrógeno del ácido úrico y excreta amoníaco. El ácido úrico funciona como reserva y lo que ocurre es que en la célula de la cucaracha el ácido úrico se convierte en urea. La urea pasa al citosol de la bacteria y ahí es convertida en amoníaco. Ese amoníaco se envía al citoplasma de la célula de la cucaracha y ahí se usa ese nitrógeno, ese amoníaco, para transformar el ácido glutámico en ácido en glutamina, que es un aminoácido aminado. La glutamina pasa al citosol de la bacteria y con esa glutamina la bacteria fabrica aminoácidos esenciales que son exportados al citoplasma de la célula de la cucaracha. Si todavía hay exceso de nitrógeno y puede darse el lujo de excretarlo, pues lo excreta en forma de amoníaco. Caso rarísimo. Los animales terrestres no excretamos el exceso de amoníaco el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Entonces, pues sí, este es un ejemplo de simbiogénesis que todavía no llega a la fusión de sus genomas, a su integración de genomas. Está en un estado intermedio. Y hay otros ejemplos de eso, pero no vamos a entrar en otros ejemplos. Espero que les baste eso. Llegamos al punto en que sería interesante preguntarles si estudiar el hecho evolutivo es útil para ustedes. ¿Por qué su curso de Biología 2 habla de evolución? ¿Es solo para cultura general? No, porque en realidad esto que estamos estudiando tienen aplicaciones. Uno de ellos, ya se lo había mencionado en otro momento, es, por ejemplo, saben que en diciembre de 2019 en China apareció un brote de neumonías. Los científicos chinos de Wuhan aislaron el agente infeccioso que resultó el virus SARS-CoV-2 y secuenciaron su genoma de 30.000 pares de bases. Bueno, pues todos los biólogos evolutivos han desarrollado herramientas para construir árboles filogenéticos, árboles donde vemos qué organismo está más cercano a cuál otro, quién es el ancestro. Y bueno, con esos árboles filogenéticos se puede seguir la evolución de las variantes del virus SARS-CoV-2, algo muy importante, de las variantes que han sido originadas por mutación. En la actualidad debe haber más de 50.000 mutaciones conocidas. En un artículo que leí del 9 o 7 de diciembre, estaba hablando de 47.000 mutaciones, pero no había estudiado todos los genomas. Este estudio de la gráfica que les muestro, están secuenciados virus SARS-CoV-2 hasta febrero 26 del 2020. E incluye, por supuesto, el genoma del virus aislado del primer caso en México, que ha sido secuenciado aquí por mexicanos, y con ello podemos seguir precisamente, descubrir el origen, seguir su dispersión y eventual riesgo. Precisamente sabemos que el virus SARS-CoV-2 que llegó a México no llegó de China, llegó de Italia. Así que de nada hubiera servido, como exigían algunos, que prohibiéramos los vuelos que venían de China a México. ¿Por qué? Porque llegaron en aviones de Europa hacia México. Tampoco hubiera servido que impidiéramos la llegada de aviones de Europa
que la primera ola de la epidemia en Francia, Italia y España fue brutal, porque pues los casos de Estados Unidos y Canadá procedían precisamente de China, y luego de Estados Unidos a México ya tenemos casos de SARS-CoV-2, también uno de los primeros 30, 40 casos, muchos de ellos fueron de Estados Unidos. Entonces, cerrar las fronteras aéreas hubiera sido daño económico de balde. Y podemos seguirlo. Actualmente hay una variante muy famosa que se originó, hoy sabemos que se originó en Sudáfrica, llegó a Inglaterra desde septiembre del año pasado y ha estado dispersándose. Ya llegó a Brasil, Estados Unidos, otros lugares, y acaba de ser encontrado un caso de un señor que viajó de Inglaterra a México, llegó sin síntomas, porque ya se había infectado en Europa, pero todavía no pasaban los días que son necesarios para mostrar síntomas. Viajó a Tamaulipas, ahí se sintió mal y ahorita está hasta donde tengo noticia, está intubado, tiene COVID grave. El hecho está en que todavía no sabemos si esa variante es una cepa. Pero precisamente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos seguir su dispersión y evaluar el riesgo. Como secuenciamos los genomas y conocemos las proteínas que codifican, podemos estudiar las interacciones y podemos saber que precisamente las vacunas fabricadas en el mundo contienen regiones importantes para que los virus SARS-CoV-2 ingresen a nuestras células. Y las mutaciones que contienen esa variante que se originó en Sudáfrica y llegó a Inglaterra en septiembre y que acaba de llegar a México, no va a afectar los sitios que son importantes para generar anticuerpos por medio de las vacunas. Por lo menos está demostrado para Pfizer y los científicos rusos del Instituto Gamaleya que diseñaron la vacuna Sputnik 5, ellos dicen que va a ser, es lo que dicen, no aportaron datos, pero dicen que su vacuna va a ser efectiva contra esta variante. Y es muy probable, yo creo que ese va a ser el caso. No hay evidencias que no sea así. Voy a mencionar otra aplicación de la teoría evolutiva, porque no crean que se reduce a esto. La cancerización, es decir, el proceso que origina el cáncer, que no es una enfermedad, sino cientos de enfermedades que consisten en la evolución de una célula de nuestro cuerpo que empieza a reproducirse, se divide por mitosis, sin obedecer los mecanismos del control del cuerpo. Esa célula que se reproduce ya está sujeta a evolución, a mecanismos de selección natural, deriva génica y algunos otros. Entonces, las generaciones de células que van apareciendo son seleccionadas para una reproducción más rápida, son seleccionadas para evitar los mecanismos de defensa del cuerpo en contra de la formación de tumores. Y entonces lo que tenemos aquí es que cuando una célula del cuerpo se empieza a reproducir y ya no obedece, empieza un proceso evolutivo donde se forman diferentes linajes y van cambiando el juego de genes activo porque hay replicación de ADN imperfecta, hay mutaciones, se forman la lesión precursora, se forman ampliaciones clonales, hay mutaciones que son dirigidas por la adaptación, hay transformación de las células, tienen un tumor primario, eventualmente se adquieren mutaciones, se activan genes en este caso, que permiten a las células viajar por el cuerpo y formar tumores secundarios en otra parte, lo que se llama metástasis. Y eventualmente cuando damos quimioterapia o terapia contra el cáncer, precisamente podemos destruir el tumor primario, pero algunas de esas células que sobreviven precisamente porque
han sido seleccionadas para sobrevivir porque tienen un juego de genes que les permite sobrevivir. No tenemos tiempo precisamente de comentar cómo ocurre, pero el hecho está en que lo que está ocurriendo es en la cancerización un ciclo de mutaciones, mitosis y selección que ocurren a lo largo de 5, 10, 15, 20 años. En este ciclo de mutaciones, mitosis y selección se seleccionan las células según el microambiente en el que están y va conformando varios linajes con distintas mutaciones, diferentes juegos de genes activos y de capacidades metabólicas varias. Por tanto, estos linajes terminan siendo más o menos virulentos o más sensibles o más resistentes a las terapias disponibles. Como en la actualidad podemos secuenciar el genoma de célula única del DNA tomado de una sola célula, podemos ir comparando precisamente, seguir toda esta evolución dentro de nuestro cuerpo, de las células cancerosas, y estamos en condiciones, en este mismo siglo, de dar un tratamiento específico para el tumor que puedan tener cualquier persona en la actualidad dentro de algunos cuantos años. Y es gracias a otra aplicación de la teoría evolutiva. Y bueno, ya finalmente hablo de las implicaciones sobre el futuro. Ya les mostré esto el viernes, pero el chiste es que en la edad de hielo, hace 10.000, 12.000 años, había megafauna. Esa megafauna la extinguimos los humanos, según las últimas evidencias. El resultado es que en el presente no existen esas especies. Solo sobrevivieron algunas, en este caso, en el ejemplo es la nutria. Ya no tenemos la megafauna. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Va a haber evolución? Sí. ¿Va a haber especiación? Sí. Pero las especies del futuro van a ser descendientes de este ancestro que sobrevivió a nuestra acción. Así que el futuro depende de cuáles especies estén vivas en el presente, porque si las perdemos, pues las perdimos para siempre. No hay nada más que hacer. El azar es importante, sí, pero es sobre todo mencionarles que precisamente la medida personal que más contribuye a combatir la causa de la sexta extinción masiva que está ocurriendo en este momento a causa del crecimiento poblacional humano, que el día de hoy alcanza a ser de 7.839 millones de humanos. ¿Cuál es la medida más importante para combatir el calentamiento global, el cambio climático? Esto lo vamos a estudiar si tenemos el gusto de encontrarnos de nuevo en ecología. La medida más importante es tener menos hijos, porque todos los efectos nefastos sobre las especies de la Tierra se deben precisamente al crecimiento de la población humana. Recordarán que al principio del semestre les dije cuántos humanos habíamos y no les dije que éramos 7.839, les dije que éramos 8.820 más o menos, no me acuerdo. Y claro, las medidas más importantes, ¿cuáles son? Tener menos hijos, no usar auto personal. Por eso me ven que nunca uso auto personal, hace ya lustros que lo abandoné. También deben de evitar volar en avión, usar energía verde, tener su panel si es posible, o tener su calentador solar. Si buscan Gobea calentador solar, en imágenes en Google van a encontrar mi calentador solar, que yo uso desde 2009, lo van a ver, se los presumí a sus compañeros de hace más de 10 años. Y también pudieran, por otra medida de menos eficacia, es comprar un auto eléctrico, ¿no?
más eficiente. Y bueno, eso es todo por hoy.